Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a este programa llamado Enfoque. En este martes 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad, hemos querido dedicarlo precisamente a las personas con discapacidad, o sea, a todos nosotros, porque todos, más o menos, tenemos alguna discapacidad. Coincidiendo con la celebración en Toledo del Congreso sobre Educación Inclusiva, un congreso de ámbito nacional, que ha tenido también participación de diferentes países europeos, hemos grabado este programa que les vamos a ofrecer a continuación, donde hablamos de educación inclusiva y sobre todo donde hablamos de hacer entre todos una sociedad mejor y más justa. Vamos con nuestro vídeo. Unas 500 personas, entre docentes, familias y personas con discapacidad intelectual, se han reunido en Toledo para reflexionar e intercambiar experiencias sobre educación inclusiva, dentro del Encuentro Estatal de Educación Inclusiva organizado por Plena Inclusión, con la colaboración de diferentes administraciones. Un foro orientado a intercambiar experiencias y conocer nuevas metodologías pedagógicas que buscan hacer más inclusivas las aulas de todo el país. Con esta iniciativa, el movimiento asociativo de Plena Inclusión quiere relanzar la reflexión sobre un derecho fundamental que está recogido en la Convención de Derechos sobre Discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2008. La organización Plena Inclusión, que representa desde hace 50 años a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ha convocado este encuentro con el objetivo de transformar la educación inclusiva en un derecho efectivo en todo el Estado, frente al actual mare magnum autonómico, donde los recursos y programas son muy dispares, dependiendo exclusivamente de la comunidad en la que esté. Una revolución que vendría de la mano de una reforma de la actual Ley Orgánica de Educación para que la educación especial y otras educaciones para la diversidad sean acogidas en los espacios donde están todos los niños. Dentro de ese panorama autonómico, desde Plena Inclusión Castilla-La Mancha, insisten en que la región es una referencia en el despliegue de políticas de educación inclusiva, aunque en este ámbito siempre quede mucho por hacer. Hoy en Enfoque nos proponemos hablar de educación inclusiva, de inclusión, y lo hacemos en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. El lema de este año es empoderar a las personas con discapacidad. La Agenda 2030 se compromete a no dejar a nadie atrás y para ello hay que garantizar su integración e igualdad. Pues hemos visto nuestro vídeo, el vídeo introductivo para esta conversación que ahora abrimos en Enfoque, y lo primero que tenemos que hacer es presentar a nuestros invitados. Jorge Crespo García, de Inclusión Europa. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Porque tú visitas España ¿cada cuánto tiempo? Bueno, para ver a la familia cuando es posible, pero está por motivos laborales. Estás más tiempo fuera que dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos con nosotros a Antonio Hinojosa, técnico de comunicación y accesibilidad de Plena Inclusión. Antonio, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. ¿Qué tal Toledo? ¿Te gusta? Toledo es una ciudad impresionante, por eso se la llama la ciudad de las tres culturas. Bueno, pues hablaremos de Toledo y sobre todo de inclusión. Y Daniel Collado, director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias porque la verdad es que nos habéis facilitado muchísimo el trabajo para conseguir cuadrar este programa a partir de ese congreso que se ha celebrado en Toledo. 500 personas, entre docentes, familias y personas con discapacidad intelectual, para hablar de educación inclusiva. ¿Convendría definirlo, Daniel? Bueno, pues efectivamente, llevamos ya mucho tiempo de preparación de este congreso que está resultando muy exitoso. Empezamos ayer recibiendo a la delegación de Inclusion Europe de diversos países de la Unión Europea y también de fuera de la Unión Europea. Y hoy por fin ha dado comienzo el plenario, donde se juntan, como bien decías, 500 personas profesionales de toda España, también familias, también personas con discapacidad, y que finalizaremos mañana en esta ciudad impresionante. La educación inclusiva no es ni más ni menos que aquella educación en la que se incluye a todos los niños y niñas en el sistema educativo con independencia de cuáles sean
sus necesidades, con independencia de que tenga discapacidad intelectual o no, con independencia de que tenga unas altas capacidades o un déficit de atención o cualquier otra circunstancia. El modelo, el entorno acoge a todas esas personas sin importarle cuál es su procedencia y cuáles son sus dificultades o sus necesidades. El congreso se celebra en Toledo, se celebra por tanto en España, pero como bien nos ha dicho Daniel y como pueden intuir nuestros telespectadores al tener aquí la presencia de Inclusión Europa, tiene un alcance europeo. ¿De cuántas nacionalidades, personas de cuántos países han visitado, van a estar en este congreso? Jorge nos puede informar perfectamente, pero sí que muy brevemente para que él nos pueda explicar en qué consiste Inclusion Europe, que engloba a una serie de países tanto de fuera de la Unión Europea como de dentro, y aquí viene una delegación que él nos puede decir de dónde vienen con más detalle. Cuéntanos, Jorge. Sí, pues Inclusion Europe es una organización de diferentes miembros, como bien ha dicho Daniel, de la Unión Europea, pero también de fuera, y representa los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y nosotros trabajamos pues, para aglutinar información pues, de toda la Unión Europea y de fuera y representar los derechos de esas personas ante las instituciones de la Unión Europea, ante decisiones de presupuesto y ante decisiones de políticas públicas. Nosotros en Inclusión Europa tenemos una estrategia de 5 años y el 2020 la vamos a dedicar a educación y a educación inclusiva para todas estas personas. Y siempre hacemos un viaje de estudios en preparación a ese año, donde viajamos a un país y para familiarizarnos con su contexto y cómo tratan cualquier tema. Y entonces hemos decidido venir debido a que esta es una gran conferencia, es un gran encuentro de muchísimas personas, muchísimos profesionales, y nosotros desde Bruselas, mirando a toda Europa, nos pareció que era bastante relevante tener presencia aquí. ¿De cuántos países estáis en Toledo? Pues tenemos representación de Croacia, de Lituania y de Austria, principalmente, así que 3 países. ¿Cómo está España conforme a otros países europeos en cuanto hablamos de inclusión? Bueno, pues al hablar de España y compararlo con otros países, creo que es muy importante tener en cuenta que principalmente es una competencia autonómica, entonces hay muchísimos modelos dentro de nuestra propia España y que unas comunidades autónomas tienen cierto progreso y otras menor progreso, pero creo que en toda Europa está habiendo un entendimiento sobre la necesidad de la educación inclusiva y sobre todo qué significa la educación inclusiva, ¿no? Y entonces con ese entendimiento están empezando a haber un progreso pues, en leyes y en políticas públicas, pero esto realmente es muy reciente porque el concepto de que las personas con discapacidad intelectual se merecen la misma educación que todos los demás, por mucho que suena pues, bastante lógico, es algo bastante reciente. Bueno, de todas maneras también hay gente que todavía lo discute un poco, ¿eh? Yo creo que no está completamente asumido por la sociedad, ¿no? No sé si en otros países también pasa. Sí, bueno, en todos los países hay, digamos, a veces es un 40-60, 50-50 de gente, pues que hay muchísimas familias y muchísimos padres que dicen, mire, yo tengo un hijo con una discapacidad intelectual y yo no estoy seguro de que un colegio ordinario sea lo más adecuado para mi hijo o mi hija. Entonces hay que tener en cuenta también todas esas cosas para poder avanzar de forma que incluya a todo el mundo. Antonio, Sí. te toca a ti hablar ahora. ¿Para ti qué es la inclusión? Para mí la inclusión es estar integrado en cualquier persona con y sin discapacidad, estar integrado en la sociedad en igualdad de condiciones como cualquier otra persona. Y además estar incluido en la sociedad no lo dicen los movimientos asociativos de la discapacidad, sino también lo dice la Convención Universal de los derechos de las personas con discapacidad de Ginebra, que todo el mundo tiene que estar incluido en la sociedad según sea su discapacidad, sea intelectual, sea visual, sea sensorial, etcétera. ¿Y cómo ha sido para ti tu proceso de inclusión en la sociedad? ¿Ha sido fácil el camino? Hombre, no ha sido tan fácil, porque nos han tenido que adaptar a muchos los contenidos haciéndolo lo más fácil, haciéndolo más inclusivo, para que nosotros lo podamos entender.
porque si no lo hubieran adaptado de forma correcta, no hubiéramos entendido prácticamente nada por su contenido técnico, por su contenido complicado, etcétera. ¿Cuáles son las funciones que realizas tú en Inclusión España? Pues mis funciones son, soy uno de los responsables de la accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión, de Plena Inclusión España, que la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender, por ejemplo, si tú utilizas un teléfono móvil, pues el teléfono móvil tiene que estar adaptado y de forma sencilla para que todo el mundo tenga acceso a la información. Por ejemplo, la lectura fácil, que también está englobada en la accesibilidad cognitiva, también tiene que estar los textos entendibles para que no haya ninguna complicación, para que las personas con discapacidad intelectual lo entiendan bien los textos, por ejemplo, para un examen, para un control, para una materia educativa, también porque la educación inclusiva también está metida dentro de la accesibilidad cognitiva, para que los contenidos estén adaptados, los exámenes, los contenidos de cada libro, etcétera. Y también estoy en el área coordinando también el área de comunicación de Plena Inclusión España. Y yo soy uno de los responsables del área de comunicación. También relacionados con la prensa, entiendo, con los periodistas, ¿no? No, hombre, yo no relacionado con los periodistas, pero también estoy en el área de comunicación, porque también he reivindicado una campaña que es la de Mi Voto Cuenta, que es el voto accesible de las personas con discapacidad intelectual, para que todo el mundo para que todo el proceso electoral sea accesible para todo el mundo. Sí, en estas últimas elecciones ya, bueno, se dieron algunos pasos. Cuando hablamos de inclusión, no es solamente que me quiten esta rampa, esta barrera arquitectónica, no es solamente que tenga a disposición mía un intérprete en lengua de signos, no es solamente que haya determinadas acciones en los colegios. Hablamos de una inclusión transversal y que yo creo que tiene dos direcciones, de la persona discapacitada con la sociedad y de la sociedad con la persona discapacitada. Quizás lo de las dos direcciones todavía no lo hemos entendido muy bien. Daniel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, evidentemente, como bien reflejas, hay unas barreras que son más evidentes, que las podemos ver más fácilmente, como son aquellas barreras arquitectónicas, o como cuando vemos a una persona que hace una interpretación en lengua de signos porque otra persona no es capaz de escucharle. Pero sí que es cierto que hay algunas barreras más invisibles, como son las barreras cognitivas a las que hemos hecho referencia con anterioridad. Estas barreras cognitivas, pues muchas veces la sociedad no ha reparado en ellas, por lo tanto estamos haciendo un gran esfuerzo para que cuando una persona se enfrenta a un espacio o a un texto, a un entorno, pueda comprender cómo interactuar con ese espacio o pueda entender ese entorno, igual que otra persona que no tiene discapacidad. Yo puedo llegar a una institución y me enseñan un texto o un formulario que tengo que rellenar y nadie se cuestiona si puedo o no puedo acceder a ese formulario y rellenarlo correctamente, pero hay personas con discapacidad intelectual que sí que tienen esas barreras, o a la hora de orientarse en ese entorno, cuando hay una institución, cuando hay una estación de tren, una estación de autobuses, es posible que una persona se pueda perder y no pueda orientarse porque no es capaz de entender la señalética o la cartelería que está en ese entorno. Bien es cierto que a esto que apuntabas antes hay una doble vertiente que decías de las personas con discapacidad hacia la sociedad y de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Hay que poner el foco en que la sociedad muchas veces, pues de una manera también inconsciente, no hemos podido ver, no hemos podido entender que hay esas necesidades, que existen esas necesidades. La persona que tiene esas necesidades sabe cuáles son sus barreras y lucha diariamente con ellas, pero ahora estamos precisamente en ese momento para que sea la sociedad la que incluya a todas las personas con discapacidad y no deje a nadie fuera, y esas personas también tengan esas oportunidades dentro de la sociedad. ¿En qué le beneficia a una sociedad hacer este ejercicio de inclusión? Más allá, vuelvo a repetir, de lo anecdótico, del día a día, de hacer determinadas actuaciones que tienen siempre un carácter público y de difusión y de divulgación. ¿Qué le beneficia
¿Por qué una sociedad inclusiva es mejor? Pues bueno, para empezar, porque todas estas personas con diferentes discapacidades están ahí y forman parte de nosotros, están en nuestras familias, queremos que estén en nuestro entorno de trabajo, pero realmente las tenemos a nuestro alrededor y queremos que todo el mundo que esté en nuestro alrededor, con quien convivimos, con quien paseamos por la calle, estén bien y estén a gusto y que todo el mundo tenga el mejor bienestar. Pero sobre todo porque teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidades, cuando se hace un avance para hacer algo más accesible para alguien teniendo en cuenta su discapacidad, termina siendo más accesible y más entendible para toda la sociedad en general. Porque si pensamos en nuestros mayores, en las personas mayores, si nosotros pensando en personas específicas con cierta discapacidad cognitiva, intelectual, y hacemos información sobre todo de las administraciones públicas o formularios, los hacemos más fáciles de comprender, al final no solo va a ser más fácil de comprender y más accesible para estas personas, sino va a ser también para nuestros mayores y para personas con diferentes orígenes socioeconómicos. Entonces, al final, cuando se hace algo más accesible para un grupo de personas, termina siendo beneficioso para todos nosotros. O sea, que no es un gasto, porque una de los anatemas cuando se habla de inclusión es que más gasto, más gasto, más gasto. No es un gasto. Bueno, es que, por ejemplo, ahora que estamos hablando de educación, hay un gasto absolutamente astronómico en los colegios especiales, ¿no? Estos centros requieren muchísimos gastos y está demostrado que cuando estos gastos se convierten en ayuda individualizada, en apoyo individualizado para los estudiantes en centros ordinarios de educación, pues estos gastos incluso se reducen. Entonces, siempre hay, ¿no? Más allá pero de... eso no significa que se acabe con los centros de educación especial, que son necesarios también, para determinados casos. Sí, bueno, lo que dice la Convención de Naciones Unidas, que siempre hay que tener en cuenta que es el horizonte hacia donde queremos ir, por mucho que en muchas ocasiones esté lejos, ¿no? Porque hay otras convenciones para otros grupos que también establecen unos objetivos, y es que todos los estudiantes, sin tener en cuenta su discapacidad, estén en los mismos centros. Ahora ya en los centros puede haber apoyo individualizado dentro de la clase, fuera de la clase, completamente adaptado a la persona. Pero sí, bien es cierto que es difícil cambiar esa realidad de un día para otro, ¿no? Tenemos que movernos. Tiene que haber un periodo de convivencia y adaptación, ¿no? Pero bien es cierto también esta convención y el comité que la monitorea ha establecido que es importantísimo que haya una transición paulatina. O sea, no puede ser que se centre en los centros de educación especial y sin que haya un apoyo individualizado, sin que esa inversión se cambie. No es que vaya a desaparecer, eso es muy peligroso, porque la administración pública puede decir, pues mira, nos sale barato, ¿no? Esa inversión se tiene que cambiar a los centros ordinarios y no solo va a beneficiar, de hecho, a personas con discapacidad intelectual, ¿no? De hecho, todo el mundo se va a beneficiar. De esto ya hablamos, Daniel, en la otra intervención que tuviste aquí, que tiene que haber una compatibilidad, una compenetración, una coordinación entre los centros de educación especial y los centros ordinarios que acogen a niños con necesidades específicas. Desde luego, cerrar unos para que en el otro sitio no haya la inversión necesaria es un escenario que no se puede plantear absolutamente nadie, ¿verdad, Daniel? No, evidentemente a día de hoy no estamos en ese escenario de cerrar y que no exista nada más. ¿Te acuerdas que el año pasado hubo ahí una polémica? Sí, por supuesto. Y de hecho el motivo de hacer este congreso en Toledo es porque aquí sí que se están dando en nuestra comunidad autónoma pasos muy relevantes de la administración pública en colaboración con nuestra organización, con Plena Inclusión Castilla-La Mancha y con Plena Inclusión España, porque sí que estamos decididos a avanzar en esas políticas que den como resultado esa inclusión real y efectiva de todos los niños y todas las niñas en los colegios ordinarios. Los colegios de educación especial sí que tienen un papel fundamental, lo hemos reflejado en muchas ocasiones, desde hace ya más de 40 años que empezaron a surgir los primeros centros de educación especial, han hecho un trabajo impecable. Pero bien es cierto que la sociedad va evolucionando, vamos cambiando y que no nos podemos negar ni cerrar a otras nuevas formas de hacer, a otras nuevas formas de que el niño interactúe con el entorno escolar. Por eso estos centros que han cumplido una misión tan fundamental en nuestra sociedad
no solo en el sistema educativo, sino vamos más allá, en nuestra sociedad, van a seguir teniendo un papel fundamental. Y son estas personas que están dedicando su tiempo y su esfuerzo a trabajar en este tipo de centros de educación especial los que son los llamados a hacer ese tipo de apoyos en los entornos ordinarios cuando se den las circunstancias para que esto pueda ser una transición correcta de cara a conseguir ese objetivo. Por lo tanto, el Centro de Educación Especial va a seguir teniendo un papel fundamental en el futuro modelo de educación. Ese Centro de Educación Especial, que ha sido una fuente de conocimiento y de saber de cara a atender a esos niños con esas necesidades especiales, va a seguir teniendo ese componente fundamental para atender a esos niños, pero en los entornos ordinarios. Antonio, ¿tú a qué colegio fuiste? Yo fui a un colegio de educación normal, ¿Sí? normalizado, ordinario, y yo no tuve ningún problema ningún problema de discriminación. No se me apartó del grupo, tenía al principio un logopeda que me guiaba y todo, que me guiaba en mi educación, pero yo no he tenido ningún problema en los centros ordinarios que he estado. Tú conservas tus compañeros, tus amigos de tus diferentes etapas Sí, educativas. sí, correcto. Yo estudié hasta una FP1, que es el actual grado medio, Sí. y estudié un grado medio de jardinería. Y también hice un programa de garantía social cuando acabé cuarto de la ESO, también relacionado con la jardinería, pero generalmente no he tenido ningún problema en mi proceso educativo. ¿Es más fácil la relación con tus compañeros? Por ejemplo, dices, no has tenido ningún problema con tus compañeros, con tus profes, lo que es la comunidad educativa. Digamos que los problemas normalmente vienen desde fuera, vienen desde probablemente la ignorancia o la falta de información. Muchas veces imagínate que hay una persona en una clase, 3 personas con discapacidad intelectual, y el resto de las personas en el centro ordinario de la clase son sin discapacidad intelectual. Entonces ya a las personas por ser con discapacidad intelectual muchas veces por ignorancia se las aparta de los demás alumnos. Muchas veces por falta de sensibilización en el alumnado, porque esas personas con discapacidad a lo mejor tienen un potencial muy bueno, un potencial oculto en ellos, y muchas veces a esas personas, por tener con discapacidad, no se las está dando la oportunidad de estudiar en igualdad de condiciones que el resto de las personas, bien porque el contenido de las cosas que le están diciendo es muy difícil y no se adapta a sus capacidades cognitivas, porque no es lo mismo una capacidad cognitiva de una persona con discapacidad que una capacidad de un alumnado sin discapacidad. Y entonces muchas veces no están adaptados los contenidos para la igualdad de las oportunidades de esos dos grupos. No, la educación inclusiva es que el alumno con discapacidad intelectual entienda los contenidos que se le está explicando desde el principio del proceso educativo hasta que acaba el proceso educativo de esta persona, sea en primaria, sea en secundaria, sea en bachillerato o en ciclos formativos o en la universidad. Por ejemplo, yo tenía una habilidad muy buena cuando tenía yo 5 años hasta los 12, porque había alumnos sin discapacidad que no entendían muy bien la geografía. Y yo tengo un don muy fuerte en la geografía, y yo muchas veces me he tenido que quedar en los recreos para ayudar a esta gente, para que aprobara los exámenes, porque yo me apoyaba mucho los mapas de geografía cuando yo era pequeño y todo. O sea, que eras un crack en geografía. Sí. Y bueno, le echabas una mano, porque sí que es verdad que muchas veces cuando hablamos de educación inclusiva puede haber alguien que piense, dice, claro, igualar por abajo, bajar el nivel. No es eso, ¿verdad, Jorge? No, todo lo contrario. O sea, yo de hecho no entiendo muy bien
bajar el nivel. De hecho, está demostrado, hemos estado hablando con diferentes profesionales, no solo en España, pero fuera también, y está demostrado que no solo en los colegios, ¿no? Si tener espacios de trabajo más inclusivos mejora los resultados académicos, mejora la productividad de una empresa, es decir, porque se crean unas dinámicas, ¿no? De comprensión, de empatía, que son esenciales, y esto también en el colegio. Y ya te digo, voy a insistir bastante en la idea de que todo el mundo se mejora. Sí, la verdad es que con el día a día, es lo que hablaba antes Antonio, que partimos muchas veces desde la ignorancia y desde los tópicos, ¿no? De los estereotipos que se han ido formulando a lo largo de los años, pero que llega un momento en que hay que romperlos, que el día a día los ha roto, pero que siguen estando ahí, bueno, perseverantes en el discurso cuando se habla de inclusión, porque es muy importante esto que decimos, de que cuando hablamos de inclusión hablamos de una cualidad transversal que no se reduce a que en clase tenemos a Antonio que tiene una discapacidad intelectual y todos jugamos con él y le queremos mucho. No es eso, ¿verdad, Daniel? Evidentemente. Bueno, yo creo que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte Yo de creo que hacen más esfuerzo los alumnos y los profesores que los padres. Me da a mí esa sensación. Bueno, yo creo que es un esfuerzo colectivo, ¿no? Por parte de las organizaciones en España que pertenecen a Plena Inclusión, que estamos ahora mismo en torno a 1000 organizaciones, en Castilla-La Mancha 61 organizaciones, perdón, y bueno, pues hay un colectivo muy potente detrás. En Castilla-La Mancha somos 2500 profesionales trabajando con este tipo de ideas, y evidentemente en los últimos años para conseguir esa inclusión lo primero que había que hacer es la visibilidad de las personas. Las personas pueden estar en un entorno ordinario en la sociedad, pueden hacer un trabajo, y me ha gustado mucho aquello que ha dicho ahora mismo Antonio, que las personas todas tenemos un potencial y a veces ese potencial está oculto, y muchas veces está oculto no porque la persona no tenga pues esas posibilidades de demostrarlo, sino porque la sociedad muchas veces no ha sabido ver esas posibilidades, las ha negado, entonces han permanecido ahí ocultas. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Cuando una persona va a cualquier empresa, a cualquier institución y se encuentra con que allí hay una persona con discapacidad intelectual trabajando y que además trabaja muy bien, con una eficiencia igual o incluso mayor que una persona que no tiene discapacidad, la gente y la sociedad al final va aceptando que efectivamente las personas todas tenemos ese potencial y lo tenemos que demostrar, pero para demostrarlo se nos tiene que dar la oportunidad. O sea, que más ejemplo y menos estereotipo, ¿no, Jorge? Hablábamos antes de, bueno, cuál es el panorama europeo en torno a la educación inclusiva, y hablábamos también de, bueno, el perfil de España con 17 comunidades autónomas. ¿Sería necesario tanto a nivel europeo como a nivel de nuestra comunidad? Esa parte, si quieres, la dejamos a Daniel, pero a nivel europeo sería necesario una política común, con no ya que vaya de las líneas generales, sino que vaya a aspectos puntuales y concretos. Bueno, yo creo que realmente la Unión Europea dio un paso de gigante cuando tenemos la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Discapacidad, y hay diferentes convenciones de derechos humanos, pero la Unión Europea ese es el único tratado de derechos humanos que ha ratificado, es decir, se ha comprometido que todos los artículos, uno de ellos es el de educación inclusiva, a implementarlo en toda la Unión Europea. Entonces, todos los años tiene lugar un foro en Bruselas donde se analiza el progreso de todos los países en ciertas materias, incluyendo la educación. Y esto tiene el resultado de que el Comité de Naciones Unidas de Discapacidad da recomendaciones, ya no solo a países, como también hacer recomendaciones a España, sino a toda la Unión Europea, ¿no? Entonces esto hace que el trabajo a nivel de la Unión Europea haya más presión para que se avance. Por ejemplo, es muy importante pues, que los fondos de la Unión Europea, que hay muchos fondos, sobre todo estratégicos para el centro y el este de Europa, no vayan a establecer más diferencias y más desigualdad, sino que vaya a garantizar pues, la inclusión y garantizar apoyo para todos los estudiantes de la mejor medida para ellos. Daniel, ¿hacía falta un marco común a las comunidades autónomas en este ámbito también? Porque en otros ámbitos
muchas veces se ha reclamado. Bueno, tenemos, como sabemos, en España tenemos un Estado autonómico con grandes competencias en las distintas comunidades autónomas. En concreto, hacías referencia a 17, pero tenemos otro marco más, que es el de aquel que pertenecen todavía al Ministerio de Educación, como son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, nos encontramos con 18 marcos diferentes. Es verdad que hay dos tipos de legislaciones, una legislación básica que establece el Estado español, donde todos nos tenemos que ceñir a esas normas que son unas normas o esas reglas que son los mínimos que tenemos que cumplir, y luego cada uno tiene una alta capacidad para poder desarrollar esa normativa. Es cierto, como comentábamos, que hay diversos niveles en materia de educación, pues como en todas las políticas públicas que establece o que establecemos dentro del Estado español en función de su autonomía. Y en esos niveles hay pues cuestiones que a veces a unos nos gustarían que se hicieran en nuestra comunidad autónoma y se están haciendo en otra, o al revés, ¿no? Pero forma parte de nuestro sistema organizativo. Lo que sí que nosotros tenemos que tratar desde las organizaciones de la discapacidad, en concreto nosotros estamos también representados en las 17 comunidades autónomas, en Ceuta y Melilla también, por supuesto, y a través de nuestra confederación estatal, para tratar de aunar esos criterios básicos, fundamentales, y que todas las administraciones públicas se comprometan para que esos mínimos se cumplan de una manera más o menos homogénea dentro del territorio español, sin que la persona con discapacidad tenga mayores posibilidades en función de dónde iba, sino que todos tengamos... ¿Eso se da ahora? ¿Puede ser diferente ser discapacitado en Castilla-La Mancha que, por ejemplo, en Madrid o en Navarra? Bueno, evidentemente el modelo de organización es distinto de una comunidad autónoma, por lo tanto sí que hay comunidades autónomas que están muy avanzadas en determinadas políticas con determinados aspectos, y en otras pues están dando pasos de gigante en otras cuestiones. Es algo inherente a nuestro sistema, por eso nuestra función fundamental dentro de nuestra organización de plena inclusión es tratar de que esas diferencias sean lo menos posible, para que se garantice el cumplimiento de la normativa básica, el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas en materia de los derechos de las personas con discapacidad, y que cuando haya esos déficits que puedan darse en algún territorio, pues estemos ahí muy pendientes y vigilantes para dar ese toque de atención, no ya solo a las instituciones públicas, sino también a la sociedad en general, para que se corrijan esas situaciones. Bueno, te aprieto un poquito más. ¿Cómo está Castilla-La Mancha en el ranking? Bueno, nosotros evidentemente tenemos una buena sintonía con la administración pública. Venimos trabajando con las administraciones durante muchos años, pero no solo con la administración autonómica, también tenemos trabajos a nivel de las distintas diputaciones, a través de las provincias, a través de los distintos municipios. Castilla-La Mancha es un territorio muy amplio, con muchos ayuntamientos, algo más de 800, y tratamos de coordinar políticas también con la Federación Castellano-Manchega de Municipios y Provincia. Sí que es verdad que estamos muy satisfechos, pero es verdad que ese camino todavía no ha concluido, y posiblemente nunca sea un camino que esté finalizado, porque siempre habrá políticas que demandar, políticas que reivindicar y acciones que tengamos que implementar dentro de nuestra comunidad autónoma. Como bien señalábamos antes, es un reflejo muy importante el hecho de que la organización de este macrocongreso que estamos celebrando aquí hoy, pues haya sido en Toledo. Toledo ha sido una ciudad referencia para la discapacidad intelectual. Hay que tener en cuenta que nosotros, nuestro modelo organizativo dentro de nuestra confederación estatal, pues cada 10, 12 años aproximadamente celebramos un gran congreso. En concreto, se han celebrado 2 congresos en España de plena inclusión, antes FEAPS. El primer congreso que se celebró, que fue un impulso para las políticas públicas y en los modelos organizativos y en la atención a las personas con discapacidad, fue en el año 96, en esta ciudad. En el año 2000 se celebró el segundo congreso, 2010, el segundo congreso en Toledo, y próximamente, el próximo año, celebraremos un congreso que proviene del mandato que se dio en el año 2010 para que se organice un gran foro de personas con discapacidad, donde sean única y exclusivamente las personas con discapacidad los que tengan esa capacidad de representación y de reivindicación. Por lo tanto, el próximo año celebraremos aquí, en el mes de junio, una serie de eventos que nos van a llevar durante todo el año, pero sí que es verdad que en el mes de junio celebraremos ese gran congreso que dará el pistoletazo de salida a ese foro de las personas con discapacidad, que es un mandato que viene del año 2010. Además, estamos celebrando el Día de la Discapacidad también.
o sea, que tenemos muchos hitos, pero yo insisto que no es la celebración del día, sino el corazón, lo que realmente mueve la celebración de este día. Antonio, nos queda ya muy poquito tiempo. A Jorge le voy a pedir retos concretos, pero a Antonio le voy a pedir objetivos cumplidos en tu vida en lo que te queda por cumplir y que sabes perfectamente que vas a llegar a ello. Un reto que hemos cumplido, uno de los grandes hitos que hemos cumplido durante estos años es el derecho al voto de las personas con discapacidad, que anteriormente había 100.000 personas con discapacidad intelectual en España que estaban incapacitados el derecho a votar. Y durante ese proceso, durante estos años, hemos luchado mucho las organizaciones de la discapacidad, tanto de Plena Inclusión, tanto de Don España y tanto de otras organizaciones, y tanto el CERMI y la ONCE, hemos luchado con mucha lucha y mucho sacrificio para que esas 100.000 personas que estaban anteriormente incapacitadas por un juez o por lo que sea, tuvieran el derecho a voto, el derecho pleno a voto hoy en día. Y uno de nuestros retos y uno de nuestros futuros retos es que todas las personas con discapacidad intelectual estén integradas en la sociedad en igualdad de condiciones que cualquier otra persona en el mundo. ¿Tú entendiste alguna vez por qué no podías votar? No es mi caso, porque yo he votado desde los 18 años, pero hay muchas personas con discapacidad que estaban incapacitadas el derecho a voto, que no entendían cuál era el motivo, porque no podían votar y todo. Claro, porque el derecho al sufragio es un derecho reconocido, ¿no? Claro, muchas veces cuando esto se ha planteado, primero había una parte de la sociedad que lo desconocía absolutamente, no sabía por qué había gente que estaba incapacitada para votar por una orden judicial, y había gente que se planteaba que, bueno, ¿por qué iban a tener derecho a votar? Ahí hay un ejercicio de pedagogía tremendo, ¿verdad, Jorge? ¿En otros países es así? Sí, de hecho, en este sentido sí que podemos decir que España ha hecho un paso de gigante, ¿no? Como en España, porque la capacidad jurídica es algo que es competencia de todo nuestro territorio. Pero algo que es también que debo mencionar no solo es votar, sino también el hecho de poder participar activamente en política, ¿no? Y ser votado o votada. Entonces, en este sentido, España en diferentes partes hay personas políticos con discapacidad intelectual que están en las listas, que se han presentado, y esto sí que hay que decir que hay países donde puede que no haya limitaciones jurídicas, como es el caso, pues, por ejemplo, en Francia, pero a nadie se le ocurre que una persona, o sea, hay una barrera social, ¿no? Una barrera de todos. Una barrera social que muchas veces se amplía a lo que es a la psiquis, ¿no? Decía, ¿y por qué está ahí? Ah, pues la han cogido por eso. Es un comentario que hay que también luchar contra él, ¿verdad, Daniel? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Está ahí porque tiene discapacidad intelectual. A veces hay gente que lo plantea. Bien, evidentemente había una dificultad dentro de nuestro sistema jurídico. O sea, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General pues, decía que la persona con discapacidad, cuando estaba incapacitada, no tenía derecho al sufragio activo, es decir, no podía votar, pero sin embargo era una anomalía jurídica porque sí podía ir en una lista para ejercer el derecho al sufragio pasivo, es decir, podía ser votado y elegido para la representación en las instituciones como concejal, como diputado, como cualquier otro tipo de cargo. Ahora bien, hay personas con discapacidad que están incorporándose a las listas, esto es muy importante, además de porque puedan salir como representados, también porque se visibiliza a ese tipo de personas. El ISI y por qué está ahí, pues bueno, posiblemente lo vamos a tener siempre, pero no ya solo con las personas con discapacidad intelectual, sino siempre, en general, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros nos quedamos con esa parte más positiva de que la persona está ahí y está por algo y también pues va a cumplir un papel, salga o no salga elegido para representar esa institución, para representar a los ciudadanos en ese cargo político, porque si no sale elegido ya habrá hecho también un trabajo muy importante de representación ante unas elecciones y también de decir, aquí estamos nosotros, somos capaces y si nos votáis vamos a salir. Claro que sí.
¿Te gustaría ir en una lista electoral, Antonio? A mí me encantaría, sin dudarlo. Dentro que estuviera acorde con tus ideas. Siempre que se respeten mis ideas, siempre que se me respeten mis ideas y mis opiniones, no lo dudaría presentarme a las listas electorales. Bueno, pues aquí queda el guante lanzado por Antonio. Si le escuchan o le ven, bueno, pues seguro que le pueden localizar perfectamente en Plena Inclusión España. Jorge, muy brevemente, los 3 primeros puntos de la agenda política de plena inclusión en Europa. Bueno, yo quiero decir principalmente que podríamos hablar y podría verdaderamente responder a tu pregunta y decir retos de políticas públicas, retos jurídicos, pero yo quiero hablar de los retos como sociedad, de los retos de cómo vemos a estas personas. Son personas que más allá no son ni superhéroes o no son capaces, sino son personas como cualquier otra persona, hacen su trabajo fantásticamente bien, si están motivados, lo hacen con menos ganas si están menos motivados. Como nos pasa como nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer campañas de sensibilización para realmente cambiar la forma en que vemos a nuestros compañeros y compañeras en la sociedad con discapacidad intelectual. Bueno, de campañas de sensibilización vamos a terminar hablando, ¿verdad, Daniel? Porque para rematar este programa sobre plena inclusión vamos a tener la ocasión de ver un vídeo, que fue el vídeo que se puso en el Congreso. Y bueno, nos has dado muchas noticias. Nos has dicho que habrá un congreso en el 2020, nos has dicho que Plena Inclusión en Castilla-La Mancha va a seguir trabajando. Yo te voy a pedir ahora que, bueno, pues que hagas ese llamamiento para la gente que todavía nos conoce o que quiere saber un poquito más en ese sentido. Bueno, tenga o no tenga cerca de sí la situación de la discapacidad, porque yo siempre he dicho que todos tenemos algo de discapacidad, todos. Con innato en nosotros y que puede venir pues por cualquier circunstancia de la vida. Entonces yo creo que no tenemos que hacer tantas distinciones. ¿Por qué tenemos que conocer un poquito más Plena Inclusión? Esto que acabamos de decir no solo es una noticia, sino que es una primicia. ¿Sí? No lo habíamos anunciado hasta este momento. Entonces, bueno, pues la verdad es que me alegro de haberlo anunciado en este canal, porque sí que es cierto que ya conocíamos esa noticia desde hace algún tiempo. Nosotros nos habíamos postulado para poder acoger ese macrocongreso del Foro de las Personas con Discapacidad el próximo año y bueno, pues es la primera vez que lo anunciamos públicamente en un medio a la sociedad. ¿Por qué tenemos que conocer o por qué tenemos que acercarnos a la discapacidad intelectual en general? Pues nosotros estamos en muchos pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha. En concreto, actualmente tenemos 215 centros de trabajo abiertos en toda Castilla-La Mancha y efectivamente muchas veces somos un poco ocultos porque nuestra marca nacional o nutra marca regional es Plena Inclusión, pero ocurre que luego en las distintas organizaciones, en los distintos sitios, tienen un nombre cada uno diferente. Entonces, estamos mucho más cerca de lo que nos creemos de organizaciones de la discapacidad intelectual y estamos muy cerca de personas con discapacidad intelectual. Tenemos que ponernos esa gafa para poder saber que están ahí, para poder mirar a esas personas y además que esa mirada sea una mirada pues normalizada. Muchas veces lo que queremos es pasar desapercibidos, que cuando vamos por la calle con una persona con discapacidad, otro que se cruza no se gire y nos mire porque nos vea diferente, sino somos realmente iguales y eso es lo importante a la hora de que creamos una sociedad mucho más rica, mucho más igualitaria, mucho más justa y que nadie se sienta observado por aquello de tener una discapacidad. Pero estamos muy cerca de todo tipo de personas y hay que saber mirarlas. Bueno, pues vamos a terminar. Muchísimas gracias a los tres. Buenas noches. Y nosotros vamos a terminar con ese vídeo que, bueno, pues nos habla de lo que es la educación inclusiva. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, en el mundo, 1 de cada 7 personas tiene discapacidad. Entonces, ¿por qué no hay 1 de cada 7 en tu trabajo? ¿O por qué no hay 1 de cada 7 en tu banda de rock? ¿Por qué no hay 1 de cada 7 en el parque de tu barrio? ¿Y por qué no hay 1 de cada 7 en tu grupo de amigos? La respuesta es simple. Es porque no hubo 1 de cada 7 en tu escuela. Una sociedad inclusiva empieza en una escuela inclusiva.